Para los afectados de los daddy issues, aplicable para los mommy issues, carta al padre de Kafka. Carta al padre de Kafka es uno de los libros más increíbles del mundo, probablemente uno de los mejores libros que he leído este año, pero antes de arrancar tengo que hacer un pequeño disclaimer, y es que este iba a ser el último video que iba a grabar en mi librero anterior, y de hecho es el último. Sin embargo, me mudé y creo que se me perdió esta primera introducción, primera parte del video en mi disco duro, y no está. Así que voy a grabar esa primera parte en mi nueva casa, en donde literalmente no tengo librero, tengo mis libros en el piso. Está un poco feo. Y ya luego en unos momentos regresaremos al set normal. Y en unos días les prometo que haré un set más bonito en este cuarto. Bueno, carta al padre de Kafka. Kafka. Kafka es un autor bastante emblemático en la literatura contemporánea. Es bastante icónico, muy conocido por La Metamorfosis, que es este libro que te dejan a leer en el colegio, en la universidad, sobre un hombre, Gregorio Samsa, que un día se duerme siendo un hombre y luego se levanta siendo un insecto. Y lo preocupante en su historia no es que sea un insecto, sino que no puede levantarse a trabajar. Entonces este contraste de prioridades que hay en su vida, de que el trabajo es más importante que su propio valor humano, sus propias facultades humanas, es lo que justamente te lleva a filosofar, a cuestionarte cuáles son las prioridades reales del ser humano hoy en día, en la edad moderna, en la edad industrial. Y es aquí en donde lo kafkiano llega a nuestro mundo. Hablar del concepto kafkiano. Hoy fue un día kafkiano. Hoy me fue kafkiano. Hoy tuve una clase kafkiana. El evento fue kafkiano. Bueno, ¿qué es kafkiano? Kafkiano es un adjetivo que se refiere a todo evento, dinámica, actividad que tenga como consecuencia realizar algo que termine siendo extensamente burocrático. Es decir, realizar una actividad que tenga mucho trajín, muchas vueltas, muchos papeleos, exhaustivos e innecesarios papeleos, y eso solo hace que el humano se vuelva como un roedor que no esté pues pensando mucho, sino siguiendo más protocolos que siguiendo su propia lógica, y esto alarga mucho las formas de seguir el bien, las legislaciones, entre otras múltiples cosas, entre otros múltiples temas por los cuales la burocracia está mal. Ahora, Kafka, muy harto de esto, comienza a escribir muchísimo en su vida sobre el hartazgo que le tiene a la burocracia. Y a ver, Kafka también era un hombre muy romántico, Kafka era un hombre muy artista, muy sensible, muy amoroso, muy sensible. Entonces Kafka, que tenía un gran amor por el arte, por la escritura, por la palabra, por la lírica, pues él prefería 1000 veces quedarse sentado a escribir y a leer a que estudiar a ser abogado. Pero la razón por la cual no podía dedicarse a eso era la gran desdicha que fue su padre. Estamos hablando de Kafka, no Gregorio Samsa, estamos hablando de Kafka, autor, y cómo es que Kafka se utiliza a él de arquetipo para construir distintos personajes a lo largo de toda su bibliografía. Bueno, Kafka tiene todo este pesar, y si bien es cierto, mucha de su literatura, como El Proceso o La Metamorfosis, habla justamente de esta injusticia que él encuentra en la sociedad gracias a la burocracia, a los extenuantes procesos de las leyes, las injusticias sociales, etcétera, 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 pues también habla sobre cómo es que el humano está perdiendo su forma de ser, la visión del ser humano, su objetivo de ser, el existencialismo, está perdiendo la esencia del ser humano justamente por sumergirse, estar sucumbido, no sé si esa palabra existe, pero estar inmerso en este tipo de dinámicas, estructuras, sistemas. Es una fuerza sistemática que nos oprime a estar dentro de este sistema, valga la redundancia. Entonces, Kafka se siente muy frustrado y utiliza la literatura como para explicar lo frustrado y hasta absurdo que esto parece. Y es por eso que también las figuras absurdas
absurdas aparecen mucho en su literatura. Los absurdos, como una cucaracha, como tú siendo una cucaracha cuando despiertas de la cama, algo así. Bueno, Carta al padre de Kafka es un libro más de él, pero no es una novela, es literalmente una carta y se la dedica a Hitler. Se la dedica a el detonante de toda esta literatura. Se la dedica a la persona que se merece todo el odio del mundo. No, mentira. Se la dedica a la persona que lo sumergió a él, a toda esta fuerza sistemática a la que él ha tenido que ser impuesto. Y si bien es cierto, es la sociedad quien finalmente impone todas estas reglas, protocolos, imaginarios colectivos, pues para Kafka realmente no hubo más personaje de la sociedad que no fuera su padre. Su padre es el arquetipo, su padre es la representación de la sociedad y su padre siempre fue la exigencia mayor de lo que la sociedad esperaba, los estándares, las quejas, las exigencias y sobre todo la fuerza mayor por la razón, las razones por las cuales él debía de esforzarse y realizar sus actividades. Entonces sus motivaciones que venían desde el corazón eran inválidas al contrastarse contra las aspiraciones y expectativas que su padre le imponía, porque el padre siempre las comunicó como si fueran mucho mejores, mayores, importantes, más importantes que las de el propio Kafka. No solo decidía sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su educación y sobre su realización, crecimiento personal, sino también sobre su amor, sobre a quién podía y a quién no podía amar Kafka. Lo dejo ahí. Volvamos con Estefanía del pasado. Kafka en 1919 conoce a Julie, se enamora perdidamente y meses después, si solo meses, se enamora tanto que se comprometen y tienen planes de matrimonio. Pero el padre de Kafka, que constantemente ha sido un trauma para él, que constantemente ha criticado abusivamente a Kafka durante toda su crianza y vida, pues rechaza totalmente este matrimonio, le hace saber que está en desacuerdo y básicamente es porque el padre de Kafka es un clasista, ya que el padre de Kafka, un poco de historia, el padre de Kafka fue un hombre... A ver, Kafka no era millonario, pero no le faltaba dinero y su padre sí que fue una persona que sufrió de problemas económicos cuando estaba más chico. Cuando el padre crece y tiene a Kafka, su situación económica cambia rotundamente. No eran millonarios, pero no eran pobres. Entonces el padre de Kafka nace con muchos complejos sociales, económicos, y esto toma como consecuencia que críe a Kafka no con estos complejos ni sesgos, sino con una culpa tremenda ante estos complejos. Entonces, aparte de que Kafka termina siendo traumatizado y obligado a ceder en distintas situaciones sociales, impuesto a encajar en moldes que su padre le impone, pues adicionalmente también está obligado a cumplir con esta escala económica que su padre apunta. Julie no era una mujer, digamos, millonaria, y el padre de Kafka, al igual que le pasó a él, quería que su hijo Kafka se casara con una mujer pues de dinero. El padre de Kafka quería que su hijo se casara con una mujer de mucho dinero, como para que el matrimonio, en vez de ser amor, sea como un deal transaccional en donde pues Kafka y toda su familia consecuentemente pudieran ascender de nivel socioeconómico. Bueno, ¿qué pasa? Que Kafka no le importa nada de esto, porque Kafka es una persona tremendamente sensible, muy emocional, muy artista, muy apasionada. Entonces realmente todo esto de la plata como que a él no le importa mucho. Tampoco trabajar, prefería 1000 veces sentarse en su escritorio a escribir. Entonces se enamora de Julie perdidamente. Pero su padre es tan... Bueno, ya vamos a entrar a eso. Pero su padre ha calado tanto en su personalidad y en el miedo y en la culpa que su tratamiento de vida pues es nulo, su estabilidad emocional es nula y su validación ante su padre es totalmente presente. Así que Kafka nunca llega a casarse. Se dice que del 10 al 13 de noviembre Kafka empieza a escribir esta carta, que fue de 113 páginas. Se demora casi 2 semanas y se la entrega a su madre para que se la entregue a su padre, pero su madre nunca
la entregó. Así que Kafka escribe una carta contándole a su padre por qué le teme tanto y cuáles son todos los traumas que él ha generado en su vida y por qué él no puede vivir tranquilamente, lo cual es una valentía tremenda, pero su padre nunca logra leerla. Pero nosotros sí, como yo, que estoy leyéndola. Bueno, que la acabo de terminar de leer. Aplicable para cualquier persona que haya sentido la decepción de su padre, de sus padres, ante una crianza abusiva, ante una crianza llena de estándares y esperanzas, expectativas. Y es que justamente de eso se trata la carta al padre de Kafka. Desglosa todos los traumas que su padre pudo encajar en su vida, pero creo que también lo hace con mucho amor. Kafka no escribe carta al padre desde el odio, probablemente sí desde el remordimiento, pero creo que es más desde la decepción. Entonces, más que ser una crítica a su padre, creo que todo ese dolor no va tanto por la crítica, sino más por la culpa y la validación. ¿Por qué si te amo tanto no puedes amarme tú? Vamos a leer cómo inicia la carta. Es que solo con el inicio de la carta la anoté. Es que no puedo rayar el libro de mi universidad, entonces puse unos posits, pero o sea, es como súper importante y luego lo voy a quitar. Querido padre, hace poco tiempo me preguntaste por qué te tengo tanto miedo. Como siempre, no sé qué contestar. En parte, por ese miedo que me provocas. Cuando aún te parecía, esta es otra parte, cuando aún te parecía inocente, cuando era tu gran esperanza. Los padres usualmente ven a sus hijos como una esperanza, como todo lo que alguna vez pudo ser en sus vidas, como una nueva oportunidad, una segunda oportunidad, un nuevo camino. Sin embargo, los estándares de los padres, de nuestros padres, no siempre van a ser los nuestros. Lógicamente no van a ser los nuestros porque por naturaleza cada uno tiene su propia mente, pero es justamente por esto que la esperanza que termina siendo de esta nueva persona culmina siendo una desesperanza porque las expectativas no son cumplidas por esta nueva persona, sobre todo con Kafka, porque mientras su padre era una persona con mucho vigor, con mucho énfasis en el trabajo duro, que justamente se conceptualiza en un tipo de trabajo muy específico como es ser abogado, pues Kafka veía el éxito y la realización de un concepto totalmente distinto, que eran los libros, el arte, la sensibilidad, las emociones. Entonces su padre ve a Kafka como un iluso que que claramente no comprende cuáles son los reales éxitos de la vida, cuáles son las verdaderas realizaciones de la vida, mientras que Kafka constantemente se siente incomprendido pues toda su vida, ya que la realización es distinta para él porque sus capacidades y destrezas son distintas que las de su padre. Pero ser criado bajo la constante decepción, el saber que uno va a decepcionar por cada paso que uno dé, al comer, al respirar, al hablar, pues te pone en un campo minado en donde por default tú eres una falla. El padre de Kafka, o bueno, en la carta Kafka, comenta que su padre siempre ha sido bastante exagerado con su propia exageración, con la exageración de su hijo. Le decía mucho a Kafka que él exageraba. Y es que yo creo que Kafka era como yo. Ay, no. Todos los libros que leo, yo siempre siento que los autores son como yo, Dios mío. Pero sí, Kafka al ser tan emocional, o bueno, mejor dicho, al tener tanta sensibilidad con sus emociones, pues es inevitable que él tenga tanta profundidad en el sentir. Entonces su padre, como reject, como rechaza todo lo que tiene que ver con justamente este sentir porque lo ve como nada, como una debilidad, pues le dice constantemente que exagera, y decir que exageras es invalidar todo lo que sientes. Así que a lo largo de su vida Kafka pues sintió que era inválido todas las formas que él tenía de expresarse, de amar, de ser, siendo su padre el culpable indirectamente de que él no se haya podido realizar de ninguna de las formas que deseó. La Metamorfosis, que la explicamos al inicio, es una de sus obras más populares que se publicó en vida, pero realmente Kafka no publicó todos los libros que conocemos hoy en día de él en vida. Se le decía súper hiper mega complicado escribir porque encima era súper picky encima era súper picky con escribir. Y Carta al Padre, al igual que otras obras, fueron publicadas póstumamente, o sea, después de su muerte. No podemos vanagloriarnos de nuestras miserias, ni podemos humillar a nadie con ellas, tal como tú lo has hecho conmigo. El padre de Kafka
no solo por ser el padre de Kafka, sino por haber nacido en ese tipo de sociedad, tiende a romantizar muchísimo el sufrimiento, y es justamente de lo que Kafka se queja tanto, y es por eso que es también tan imprescindible leer Carta al Padre antes de leer pues toda la obra de Kafka. Él lo que tanto critica en todos sus libros es básicamente al sistema, a un sistema burocrático, obsesionado con la racionalidad, el trabajo y el estatus, las posiciones sociales, los roles de trabajo, en sí el sistema y la obsesión con crecer en este sistema. Él ve a esta obsesión como un absoluto y absurdo, y es justamente que le llena de rechazo y hasta odio, diría yo, ese tipo de prácticas, porque su padre ha sido tan consumido en ellas, porque fue específicamente criado bajo estas conductas, que Kafka, aparte de rechazarlas porque le han hecho mucho daño indirectamente, pues también las encuentra absurdas. Entonces trata con sus obras de explicar que este sistema en donde estamos viviendo es totalmente absurdo, y explora personajes que irónicamente tienen este absurdismo dentro de la configuración de su mente, dentro de su psicología. Y esto va acompañado de una falta de ser, de mucha tristeza, de mucha decepción, de mucha frustración. Y digamos que sería como el antagonista de la vida, pero siempre es el protagonista de la historia. Y digamos que ese es básicamente Kafka en contra a su padre. Entonces Kafka es tan increíble porque justamente logra tener un paralelismo en su vida ante la sociedad. Mientras que su padre representa esta todo este sistema, toda esta burocracia, todo, todo, todo este absurdo que ha consumido tanto a su persona y a la sociedad, se pone a él como el antagonista de esta maldad, personificando el vacío que tienen las personas al someterse a justamente este sistema. Y Kafka logra con estas tragicomedias como El proceso, El juicio, La metamorfosis, personificar esta sociedad y sanarse, sanarse hasta cierto punto, no sé, debe ser terapéutico. Hablar sobre su padre y él. Y Carta al Padre es elemental, a pesar de no ser una novela, porque es justamente aquí en donde podemos entender cuál es la dualidad de este problema y la persona, la mente, lo más genuino e íntegro del corazón y mente de la persona, o sea, de Kafka, para escribir todos estos libros. Carta al Padre simplemente es sensacional. No tiene la complejidad de todas las obras, pero es sensacional. Es muy catártico si es que tienes daddy issues, porque muchos de los problemas que de seguro tuvo Kafka sí que son transgeneracionales. Pues también es bastante terapéutico para personas que han sufrido de ser la decepción de sus padres y enterarse de esto constantemente gracias a la culpa que sus padres han empujado a ellos. Espero que esta reseña haya sido buena y que alguien de todo este mundo se atreva a leerlo. Es súper sencillo. Kafka realmente creo que esa es de las obras más viscerales que tiene Kafka. No fue escrita como una novela, por ende no tiene el arte ni la lírica que tendría una narrativa, pero creo que justamente es lo visceral, lo cruda que son cada una de las palabras, lo cual lo hace hermoso. La hipocresía, el abuso, la decepción, en fin, sensacional. Esto ha sido todo por el video de hoy y regresaré la próxima semana para hacer otra reseña. Adiós.